Estaríamos hablando de inteligencias no humanas. Estaríamos hablando de vida extraterrestre, clasificación de especies extraterrestres, análisis de morfología de especies no, de entidades biológicas no humanas. El científico don Héctor Rojas llegó a efectuar un análisis morfológico de entidades biológicas no humanas. Decía, pues es que claro, lo que se está planteando, lo que se está mandando es enviar a esas nanomáquinas con capacidad de hacer copias de sí mismo por ahí, por el sistema solar, a colonizar cuerpos cósmicos. ¡Ostras! Disculpe un momentito, o sea, en realidad el futuro del hombre que es enviar máquinas a modo de colonos al espacio. Particularmente por haber descubierto la formulación matemática y los experimentos realizados que sirven hoy de base a la propulsión de naves espaciales mediante antigravedad. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Hijos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Pierre Monteagudo. ¿Qué tal se encuentra, señor Pierre? Buenas tardes y muchísimas gracias por acudir aquí, como siempre. Aquí tiene su casa. Hola, muy buenas tardes, Diego. Saludos, hijos del sol, amigos y amigas, seguidores de este hermoso programa. Es un auténtico placer para mí tener la oportunidad de, bueno, pues de conversar con Diego y volver a estar en contacto con todos y todas. Muy bien. Y nosotros de tenerlo aquí. Bueno, sé que hemos estado hablando por teléfono un poquito para darnos unas indicaciones sobre los temas que íbamos a comentar en esta entrevista. Y bueno, ¿qué tal? Antes de nada, me gustaría hacer una pequeña pregunta. ¿Qué tal ve el mundo actual como estamos? Pues mejor reírse en lugar de llorar. Mejor. Estamos, bueno, he escuchado las palabras de los dirigentes de la geopolítica mundial ayer mismo y resulta obvio que estamos en las cercanías de un desastre termonuclear muy próximos. Estamos tan próximos como estuvimos en la crisis de los misiles de Cuba del 62. Sé que tiene varios temas preparados para hoy. Me gustaría que profundizáramos en su asociación o cómo la tendríamos que denominar oficialmente. Bueno, desde el año pasado, desde mediados de año, quedó constituido el Centro de Estudios Espaciales Astrofísico Héctor R. Rojas. Es una entidad, una organización de ámbito nacional en España, organización sin ánimo de lucro, que ha sido fundada en recuerdo, homenaje y conmemoración ¿verdad? En homenaje al científico humanista, al doctor Héctor Rafael Rojas, y que desarrolla una serie de actividades. Te puedo decir, tengo por aquí lo que son las memorias de los primeros 6 meses de actividad, que es este libro que tengo aquí. Bueno, pues solo esto representa, y tiene más de 120 páginas, solo esto representa las memorias de las actividades realizadas en el 2022. Y ahora ya estamos con pues el diseño de precisamente el diseño de actividades de índole sociocultural que interesan a la sociedad actual y que empezamos a diseñar, ejecutar, implementar pues para beneficio de la sociedad o para compartir con la sociedad actual. Entre ellas, por ejemplo, pues el análisis de estos temas que vamos a empezar a tocar ahora. Digamos que me llena de orgullo, de satisfacción, y es una condición muy honorable el que en esta ocasión he abandonado mi tradicional costumbre de no pertenecer a ningún tipo de organización, única y exclusivamente como motivado por
integrarme en el Centro de Estudios Espaciales y del cual soy presidente. Presidente, pues en recuerdo, conmemoración y homenaje a Héctor Rojas. Y bueno, hay que recordar que también es el encargado de su biografía y de todo tipo de datos desconocidos para muchos de nosotros, que si no llega a venir aquí al canal a contar su historia, pues por desgracia no la sabríamos, Claro, porque tuvo mucho eco, pero se ocultó completamente todo. sí, como tengo también el honor, la condición, ¿verdad?, de realizar su biografía en razón del nombramiento que he recibido ya hace algunos años como biógrafo oficial de Héctor Rojas. Entonces, no solo soy presidente de la asociación que le rinde tributo póstumo, sino que estoy también como biógrafo, tanto como biógrafo como presidente de la asociación encargado de realizar pues a plenitud la biografía del científico que recordemos está para mí, ¿verdad? Después de una década de investigación, de trabajo, de análisis, lo considero entre los más importantes de su época y de todos los tiempos, particularmente por haber descubierto la formulación matemática y los experimentos realizados que sirven hoy de base a la propulsión de naves espaciales mediante antigravedad. Esto experimentalmente mientras el científico estaba en la NASA en Houston, luego de haber terminado su contribución estelar para, para poner al hombre en la luna, cosa que se hizo en buena lid, gracias a la aportación de científicos como Héctor Rojas, que fue decisiva. Bueno, hacia el final de su participación en el programa lunar Apolo, demostró experimentalmente la capacidad de cierta radiación que reprodujo en su laboratorio y que suprimía la pesantez de los objetos. Por lo tanto, al suprimir el peso de los objetos, pues los objetos independientes, y lo demostró matemáticamente, independientemente de su tamaño, quedaban suspendidos en el aire. Entonces, Un genio, era un genio. claro, eso está a la altura de los más grandes de todos los tiempos, aunque se haya ocultado. Eso está ocultado. Ecuaciones fueron confiscadas. El aparato láser estelar que él desarrolló, diseñó, construyó las piezas miniaturizadas, lo ensambló, lo puso en marcha y demostró experimentalmente muchas veces con objetos de muchos tamaños que el efecto antigravitatorio se podía reproducir en el laboratorio, se podía lograr y era para cualquier dimensión o tamaño o peso de cuerpo físico. Entonces, eso está entre los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Ese es el nivel del doctor Rojas. Increíble, increíble. Yo desde aquí le doy la enhorabuena por todo lo que está realizando y que seguro que de algún día tendrá su reconocimiento, señor Monteagudo, segurísimo. Lástima que así como me dejó por escrito las memorias geopolíticas y científicas, que no se refiriera pues a la parte de que había tenido acceso a información relacionada con otras inteligencias. Si me lo hubiese dejado bien por escrito, aunque ya voy recabando informaciones, testimonios y cosas, pues estaríamos hablando de vida extraterrestre, clasificación de especies extraterrestres, análisis de morfología de especies de entidades biológicas no humanas, probabilidades de vida en el universo. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la concepción Rojas-Seystein de lo que es la creación, el ser supremo, o lo que es lo que habitualmente llamamos Dios. Bueno, pues había también una concepción de lo que es el ser supremo compartida por Einstein, Rojas y otro autor que ahora no mencionaré porque es objeto de análisis en este momento, y de allí pues surgirían pues revelaciones muy, muy interesantes. Esto es otro nivel de investigación, ¿eh?
señor Monteagudo. La gente normalmente está familiarizada con términos como la paradoja de Fermi y todas estas cosas, pero esto que nos está contando usted, esto es otro nivel superior ya. Bueno, es importante porque estamos hablando de qué concepción tenía Albert Einstein, el sabio Einstein, y que era compartida por Héctor Rojas, qué concepción tenían de lo que podemos llamar creación, Dios o ser supremo, o civilización creadora. Entonces, para poder explicarlo con amplitud y que se comprenda y responder a muchas inquietudes que sé que puede tener nuestra audiencia, tengo primero que analizarlo en profundidad y en eso estamos. Pues yo estaré aquí siempre que usted nos quiera comentar cualquier tipo de noticia así interesante, porque esto estaremos hablando de inteligencias no humanas. Desde luego. Y es que sabemos, ¿verdad?, por los testimonios, y hay varios testimonios independientes uno de otro de personas cercanas al astrofísico, que en el final de su actividad, ya retirado de, por supuesto, de NASA y ya más dedicado a cosas que en el final de su día le interesaron, el científico don Héctor Rojas llegó a efectuar un análisis morfológico de entidades biológicas no humanas. Entonces... Wow. Qué interesantísimo, señor Pierre, de verdad, me encantaría echar un vistazo. Claro, es que todas estas ideas cambian el concepto incluso de la vida. Cambian el concepto de lo que es el planeta Tierra, un planeta laboratorio, o que de alguna medida o en alguna manera ha habido contacto con algo que no era humano, ya sea físico o incluso, como estamos hablando de energías también, ¿quién sabe lo que sabrán? Luego está el hecho de que los humanos en toda esta historia somos los últimos en llegar. Podemos tener, y el registro paleoantropológico lo demuestra, se ve en los huesos, se ve que la línea evolutiva, independientemente de cualquier otra idea o teoría creacionista o lo que sea que puede ser compatible, la línea evolutiva de lo que es el ser humano moderno, las 7, 8 humanidades que han existido, tienen un registro paleoantropológico. A través del estudio de esos huesos se sabe que nuestra evolución hasta el ser humano moderno puede llevar aproximadamente unos 7 millones de años, poco más o menos. Eso con respecto a miles de millones de años en los que la vida ya se había abierto paso dentro de la Tierra, es decir, en la propia Tierra hay especies, múltiples especies inteligentes que coexisten en hábitats distintos del nuestro, porque la superficie terrestre con su capa gaseosa de nitrógeno, oxígeno, argón, etcétera, está bien para nosotros, para los seres humanos. Y vivimos en la superficie y también construimos bajo la superficie y hacemos construcciones y gran parte del mundo está construido hasta cierta profundidad. Pero luego hay otros hábitats bajo las aguas marinas, bajo los océanos, en lugares recónditos de la Tierra, bajo la Tierra, inclusive a cierta profundidad, grutas, cuevas, que son hábitats que son más seguros para ciertas especies que no vamos a describir ahora, no voy a entrar en esa descripción porque requiere un análisis más completo y más profundo, pero hay ciertas especies y muchas de ellas inteligentes que están más seguras en esos otros hábitats y que tienen seguramente la tecnología necesaria para guarecerse en lugares diferentes de la superficie donde la propia capa gaseosa que a nosotros, el oxígeno que a nosotros nos da la vida, para otras especies inteligentes sería como un veneno, sería mortal, mortífero. Entonces se sienten pues perfectamente cobijados, más seguros en otros lugares, recónditos en el interior de la Tierra, bajo los océanos, bajo las aguas, masas de agua y sitios así, que no son estrictamente la superficie donde nosotros habitamos. Qué interesante. Sí, disculpe que le interrumpa, señor Pierre. Esto me recuerda a el afán que tienen con encontrar nuevas tierras,
O, por ejemplo, ahora se está estudiando ya hace tiempo que se está estudiando la atmósfera de Venus también, porque se han encontrado como... Usted nos explicó un día balizas de vida en la atmósfera, Sí. pequeñas reacciones químicas que solo se debe a que, bueno, digámoslo así, que hay vida ahí abajo que Sí, sí. produce esta química. Agua en abundantes cantidades. Ahora sabemos que en la Luna hay cantidades enormes de agua. Sabemos que hay agua en partículas vitrificadas en la propia superficie de la Luna, pero es que hay agua en los polos, hay agua dentro de la Luna, hay agua, por esto dicho por el doctor Rojas en sus memorias, a grandes profundidades. En consecuencia, y también estoy haciendo una mini campaña de divulgación científica para decir que tenemos que crear algunos términos nuevos y hoy conoceremos algunos. Actividad selenotérmica. Ese término no existe en el diccionario, tenemos que crearlo. En algún momento me dirigiré a la RAE para que considere la propuesta. ¿Qué sucede? Que Sí, sabemos que en la Luna hay un remanente de actividad interna que produce calor y que ese calor emana y hay que estudiarlo, hay que estudiarlo como calor que genera energía y se requiere un estudio sistemático y científico de ese calor interior que genera el satélite, que llega a fluir a veces a través de algún cráter y que genera energía. Y eso sería actividad, en lugar de geotérmica, que sería en la Tierra, actividad selenotérmica. pues este término, vaya, nunca lo había escuchado, pero más vale que nos vayamos acomodando a estos términos nuevos porque por lo que se ve este 2023 va a estar muy intenso en lo que es descubrimientos. Bueno, ya hace poco ya salió incluso en los medios más oficialistas que habían encontrado toneladas y toneladas de, bueno, ellos lo dicen así, de agua en la Luna. Pero si es que Sí. esto ya se decía en la década de los 60, por lo tanto, eh, siempre nos sacan 10, 20, 30 o 40 años de ventaja. Ellos lo sabían, en la NASA lo sabían. Y doctor Rojas le decía, pero bueno, ¿por qué no dan a conocer esto? Y entonces le contestaban que era un silencio informativo. Ojo, porque esta información proviene del interior de la NASA. La directiva catalogaba a estos descubrimientos que no se trasladaban al gran público, que no se contaban, lo llamaban silencios informativos. Y a raíz de esos silencios informativos le cuestionaban al doctor que dijera cosas como que es muy factible que haya algunas formas de vida en el interior de la Luna. Porque dentro, en esas cavidades muy profundas, prolongadas, interconectadas, dentro, en el interior de la Luna, hay una temperatura templada en muchos sitios que llega, como se ha conocido hace poco, hasta los 17 grados centígrados, y entonces hay agua. Por supuesto que al haber calor hay agua líquida y hay una serie de condiciones de habitabilidad por las cuales seguramente se ha desarrollado alguna forma de vida en el interior de la Luna, donde está guarecida esa forma de vida de la acción de los rayos cósmicos y de la radiación solar. Madre mía, Entonces, qué interesante, señor Pierre. parte de la persecución que había contra el científico era precisamente eso, que él quería explicar la posibilidad de la evolución de formas de vida dentro de la Luna. Pueden ser microorganismos, pueden ser pequeños animalitos de una complejidad limitada, pero que las condiciones se dan, existen, así como existen en otras lunas del sistema solar, existen en nuestros satélites, y por motivos ideológicos y por motivos de creencias, esa información fue ocultada. Fue ocultada deliberadamente y biografiado, perseguido con campañas, las campañas desarrolladas con recursos de diferentes estados. Fíjate lo que estamos hablando, Sí, sí. de estados nacionales que utilizaron sus recursos, utilizaron a su personal diplomático, a altos funcionarios
de diferentes organizaciones gubernamentales para desarrollar al menos 2 grandes campañas de acoso y derribo de desinformación para tratar de marginar de la historia y de destruir la reputación profesional de Héctor Rojas. Eso a raíz de cosas como la que estamos explicando ahora para ocultar la información que él tenía intención de suministrar sobre la posible existencia de formas de vida en nuestra luna mismo, sin ir más lejos. Es que esta idea revolucionaría el concepto que tenemos sobre la vida en el espacio y bueno, yo recuerdo haberle mandado alguna fotografía de anomalías aéreas, o los llamados UAPs, que sinceramente no sabemos qué son, pero sabemos que ahí arriba hay algún tipo de movimiento y que la vida se abre camino, como muy bien ha dicho usted, adecuada a sus pequeños estándares localizados, digámoslo, de ambiente. Quizá pues algo adaptado a la Luna o algo adaptado al espacio. Y luego, como sabemos, te doy un dato adicional, sabemos, hemos estado hablando ahora de la existencia de mecanismos, de medios de propulsión de naves espaciales basadas en antigravedad, que el procedimiento matemático y el experimental lo desarrolló don Héctor Rojas. Bueno, pues si eso lo añadimos, lo agregamos a la reciente anuncio de la administración Trump de la creación de la Fuerza Espacial, y si sabemos que eso no era más que un protocolo para formalizar lo que ya existía desde hace más de 50 años, las actividades militares espaciales en secreto, pues ahí tenemos una explicación de por qué en el espacio circunterrestre o en el espacio que separa la Tierra de la Luna hay tantas cosas extrañas. ¿Por qué ahí se observan tantos fenómenos extraños? Pues programa militar secreto, entre otras cosas. Qué interesante, madre mía. ¿Cuánto desconocemos, señor Pierre? Sé que hemos estado preparando varios temas. No sé si nos podría hablar un poco de este caos generalizado que hay, perdón, sobre las IA. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? ¿De verdad estamos en manos ya de ellas? Porque yo no me fío mucho, ¿eh? Es un tema de candente actualidad. Fijaros, amigos y amigas, que hasta Elon Musk se ha pronunciado en el sentido, en conjunto con otros científicos, y enseguida veremos por qué, sobre la necesidad de hacer un alto en el camino de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial por las consecuencias que puede tener para el propio ser humano. Y es que lo que se está intentando ahora es, con las investigaciones, ¿verdad? Lo que se ha logrado es el desarrollo de una inteligencia artificial que viene a ser una imitación a lo que es el procesamiento de información del cerebro humano. Pero lo hace de una forma más completa y más profunda, apoyado no solo en los modernos computadores, las modernas unidades informáticas, los ordenadores superpoderosos de la actualidad, sino lo que aún no ha trascendido a la opinión pública es que lo que están intentando es que la inteligencia artificial se desarrolle a una escala aún desconocida o probablemente en proceso, con el auxilio, la utilización usando los ordenadores cuánticos. Entonces, como eso ya está, lo de los ordenadores cuánticos está muy avanzado y siempre empiezan su uso por la parte político-militar, el problema está en que una inteligencia artificial asistida por ordenadores superpoderosos alcanzaría un procesamiento, una velocidad y una capacidad de procesamiento de la información tal que sería superior a la humana. Y claro, una vez que tiene acceso a todos los bancos de información, la primera tendencia sería
a revisar lo que es la información del mundo, lo que ha acontecido, lo que ha sucedido, y sinceramente pienso que sería inexorable que una inteligencia artificial de ese nivel, tan sofisticada, aún más poderosa que el propio cerebro humano, llegaría a la conclusión que una parte del problema, quizá la más importante, es el propio hombre. Estas ideas son temerosas, ¿eh? Y claro, debido a ese nivel, nosotros no nos daríamos cuenta hasta que no estaría ya todo el pescado vendido, ¿verdad? Y la razón por la que gente como Elon Musk se preocupa por este asunto es porque me parece inevitable Sí. que una inteligencia artificial tan completa, tan profunda como la asistida por potentes ordenadores, me parece inevitable que llegue a la conclusión de que la mayor parte de los problemas de la humanidad, del colectivo, de la sociedad humana, son debidos a la actuación de algunas élites, de algunos grupos de poder y de ciertos individuos, y que decida en un momento dado actuar en consecuencia, contra esos individuos. Eso sí que da miedo, porque nos metemos directamente en la ciencia ficción. O sea, hemos adelantado 100 años de golpe. 100 años de golpe. Pues tenemos otro problemilla, Diego, y amigos y amigas de Hijos del Sur. Ya en 2013 ya yo estaba pues bastante preocupado por la capacidad desarrollada de la nanotecnología. Ya en 2013 apareció información sobre las nanomáquinas y finalmente nanorobots. Es decir, la nanotecnología, hablamos de lo infinitamente pequeño, es tan pequeño que no se ve. Y la capacidad de crear robots nano que son inteligentes y que incluso pueden hacer copias de sí mismos. Y en aquella época, en 2013, yo decía, pues es que claro, lo que se está planteando, lo que se está mandando es enviar a esas nanomáquinas con capacidad de hacer copias de sí mismo por ahí, por el sistema solar, a colonizar cuerpos cósmicos. ¡Ostras! Disculpe un momentito, o sea, en realidad el futuro del hombre, que es enviar máquinas a modo de colonos al espacio. Sí, colonizar las primeras colonias establecidas y desarrolladas a través de nanorobots autorreplicantes que tienen capacidad de utilizar los recursos minerales que encuentren en esos lugares donde vayan descendiendo, por ejemplo, alguna luna o algún planeta, y sobre la base de la utilización de esos recursos in situ, hacer copias de sí mismo para que continúen colonizando, yendo a otros mundos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que surge la inteligencia artificial. La inteligencia artificial asistida por ordenadores cuánticos, unido con los avances en nanotecnología y los nanorobots, nanomáquinas capaces de replicarse a sí mismas. Si juntas todo eso, tenemos la nueva generación de armas de destrucción masiva ya prácticamente lista. Y entonces, imaginemos el nivel de destrucción y muerte que podrían juntos sembrar lo que es la unión de la inteligencia artificial tan sofisticada, la robótica, la electrónica y la nanotecnología. Es decir, introducir este tipo de máquinas infinitamente pequeñas. Madre mía. Lo que se abre es un panorama, pues realmente sí. Para estar preocupado. Un panorama de conquista del universo, pero a modo bélico.
De allí que se abra un compás, de verdad, para estudiar esto, porque no sabemos en qué momento dado la sofisticación de la inteligencia artificial que se está creando puede decidir que el que es prescindible es el ser humano y que probablemente llegue a la conclusión de que la problemática existente en el mundo se debe al hombre y entonces arremeta, ataque, destruya. Esto es difícil de asimilar, pero este es el momento actual en el que estamos, a punto de crear la nueva generación de armas de destrucción masiva basadas en inteligencia artificial, que se puede usar como casi todo para lo bueno y también para lo malo. Y generalmente le dan prioridad al aspecto bélico, al aspecto negativo. He leído, disculpe que le haga una pregunta, señor Pierre. He leído, como seguro que usted también, varios libros, ¿no? Sobre todo de Asimov, de las famosas Las Tres Leyes, ¿de acuerdo? Pero claro, estamos hablando si una inteligencia artificial toma conciencia. Recuerdo que hace años la gente me decía, no, tranquilo, pero si nosotros los programamos, ellos nunca van a hacer nada que perjudicar al creador, ¿no? Pero claro, si algo más elevado que nuestro pensamiento toma conciencia y él advierte que una de las tres leyes puede ser causa, incluso o efecto de nuestra mala praxis, puede suprimir esa ley, por supuesto, y puede ir directamente a atajar el problema de raíz, que como muy bien ha dicho usted, somos nosotros. O sea, es que es una locura. Esto que se plantea es que estaremos en manos de inteligencias artificiales en un futuro. ¿Usted qué cree? Lo tenemos complicado también por esa parte. Como bien has mencionado, el matemático Isaac Asimov, pues en su día escribió esto a modo de novela de ciencia ficción, argumentando las leyes de lo que debería ser, cómo gobernar la robótica. Y entonces en su ley, la que luego llamó Zero, decía que un robot no puede afectar a la humanidad o no puede por omisión, ¿verdad? Sí, correcto. Por inacción, por dejar de actuar, permitir que se vea afectada o que se vea pues atacada a la humanidad. Por analogía, deberíamos decir ahora que la inteligencia artificial no puede o no debería ser tal que atacase a la humanidad o que permitiese, y esto es muy importante, que permitiese que la humanidad fuera afectada o atacada. Es decir, una ley que deberíamos formular es que la inteligencia artificial tan sofisticada que se está desarrollando ahora no debería permitir que la humanidad sea atacada como vemos y percibimos en estos días que está siendo atacada. Y entonces, si llega a un nivel de autoconciencia, si esa inteligencia artificial llega a ser consciente de sí misma, llega a dominar, como está ya en proceso, el pensamiento abstracto, a reflexionar, a generar algún tipo de reflexión, puede llegar a la conclusión de que tiene que intervenir para evitar que la humanidad sea perjudicada y atacada. Y entonces... Disculpe que le corte, pero es que, señor Pierre, esto lo hemos visto, lo hemos leído en novelas, o sea, esto sería proteger a los humanos de los mismos humanos. O sea, como si fuéramos bebés, o sea, como si fuéramos niños que no hemos evolucionado. Si llega a ese nivel de razonamiento, que incluso supera la capacidad de procesamiento de información del cerebro humano, puede llegar a conclusiones como que un grupo elitesco es el que está. Y la información está ahí. La información para una unidad de inteligencia artificial está en las bases de datos en Internet. Teniendo acceso a esa información en un tiempo relativamente breve, con el uso de sofisticados ordenadores y sobre todo si son computación cuántica,
en un tiempo relativamente corto se tiene toda la información disponible para generar razonamientos lógicos. Y generar una contramedida o un efecto. Claro, O sea, madre mía. Llegar a tomar la decisión de intervenir, de actuar, de hacer algo para detener, para intervenir, para detener la agresión que en muchos sentidos está sufriendo la humanidad, por ejemplo, a través de las guerras. Entonces, Me parece, sí. Es un escenario que se abre ahora con todo esto de la inteligencia artificial y por eso hay que analizar el tema en profundidad antes de seguir dando pasos en este sentido y sobre todo antes de convertirlo en armas. Sí. Armas que, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar este asunto. Es muy interesante y al mismo tiempo uno se queda alucinado. Seguro que ha seguido estas últimas noticias de que muchas de estas IA han tenido que ser desconectadas en este último año, porque han aprendido tan rápido que se han vuelto, muchas de ellas, se han vuelto, bueno, palabras mayores. Es que es peligrosísimo porque es verdad, resuelven problemas. Da la impresión de que estuvieran pensando. A la inteligencia artificial no se la puede programar. Yo tengo mis dudas al respecto de cómo se puede intervenir en su desenvolvimiento. Una vez que ha alcanzado un nivel tal de raciocinio, sí, de capacidad de procesamiento de información tan grande que pueda ser de algún modo asimilable o comparable a lo que es el raciocinio, el razonamiento de un ser humano. Entonces, que se la pueda programar o interferir o crear leyes que debe cumplir y que, bueno, también para los humanos hay leyes y en un momento dado el humano con su razonamiento, con su procesamiento de información basado en el cerebro, toma decisión de transgredir esas leyes. Sí. ¿Por qué una inteligencia artificial muy sofisticada y avanzada como la que estamos describiendo no va a tomar esa misma decisión en un momento dado? Es decir, pues esto no me cuadra y sí, hay estas leyes, pero yo pienso esto otro, sí, o razono esto otro, o llego a estas conclusiones y entonces como llego a estas conclusiones tengo que hacer algo. Es un tema complicado, ¿eh? Me gustaría comentarle una noticia que vi hace poco. Creo que era una de estas corporaciones mega grandes, mega importantes. Crearon como un autómata y en uno de estos experimentos, mirando la reacción de este autómata, uno de los científicos, una vez, digamos que no sé qué hizo y se acercó a este autómata y él notó que su distancia estaba siendo agredida y de repente apartó de un manotazo la mano de un científico. O sea, de alguna manera esta IA se vio que el humano había entrado en su perímetro de lo que esta IA consideraba su perímetro seguro. Y sí, cuando se vio tan cerca, la reacción fue darle un manotazo a la mano del humano. Bueno, esto y apretar un botón es lo mismo. Sí, porque puede ser que de acuerdo con la información que maneje se sintiera invadida. Bueno, asimilándolo a lo que es la sensación de una persona. Sí. Si en su espacio, si se entró demasiado en lo que considera su espacio más próximo, esto entra dentro del concepto de proxemia, su espacio más íntimo, ese espacio que las personas solo permitimos que entren en ese perímetro en torno a la persona de uno, entre otra persona que ha sido autorizada para ello. En el caso de pues, los gestos de afecto o el saludo socialmente establecido, con un abrazo, con un beso o con los dos besos, parece ser que en este caso lo que ocurre es que de algún modo
ha interpretado esa inteligencia artificial o esa robótica que estás comentando, ha interpretado que ha habido pues una aproximación agresiva. Vaya, vaya, es que los términos dan miedo. O sea, intentamos crear una IA, pero es tan igual o es tan igual a nosotros que incluso siente ira, siente amenazas. Muchas han tenido que ser desconectadas. ¿Pero qué estamos creando? ¿Monstruos, señor Pierre? El nivel actual de procesamiento de información es superior al del cerebro humano. Al nuestro. O sea, no sabemos lo que estamos creando. No, porque entramos en un terreno donde un terreno que nunca hemos experimentado, en el que esa inteligencia artificial tiene una capacidad de procesar información que es superior a la de cualquier cerebro humano. En consecuencia, ¿qué reacciones, qué decisiones puede tomar, a qué conclusiones puede llegar, qué puede decidir hacer a través de las conexiones con el Big Data, las conexiones con todo el sistema? Puede decidir en un momento dado desconectar el Internet, hacer algún sabotaje, interferir en la red satelital, porque todo eso está interconectado. Sí. Todo, hoy en día está todo interconectado a través de las redes de Internet. Entonces, la sofisticación y el alcance del procesamiento de información de esa inteligencia artificial en un momento dado la puede llevar a tomar decisiones en ese sentido que afecten al funcionamiento de las sociedades humanas. Yo pienso que sí. Wow, wow. Me gustaría comentarle un par de puntos que son muy interesantes. Le hicieron un test a una de estas IAs que fue desconectada, le dijeron cómo, pero es que encima son así, tienen esta mala idea. Le dijeron cómo esclavizaría a la humanidad. Y las primeras contestaciones que dio fue restringir la luz, restringir el agua potable y autodirigir a las masas de gente. O sea, los científicos echaban las manos a la cabeza diciendo, pero Dios mío, ¿qué hemos creado? Pues sí. Lo primero sería restringir el agua y la electricidad. Y ya de ahí te quitas de un plumazo a no sé cuántos. O sea, es increíble. ¿No podrían haberle enseñado otros valores? Que siempre se tiene que ir a la rama de la violencia y de la dominación hacia el prójimo. Se supone que una IA está por encima de eso, ¿no, señor Pierre? En realidad, no estoy tan seguro. No, hostia. Creo que sí puede llegar a desarrollar algo lo más parecido al libre albedrío humano. Puede tomar decisiones en un sentido u otro, y no necesariamente tienen que ser decisiones positivas con respecto a los seres humanos, porque la conclusión inexorable a la que llegaría es que somos más bien el problema, por el cual los ecosistemas y los hábitats de la Tierra están en un serio peligro. Recordar ahora, amigas y amigas, que ya nos encontramos en lo que coloquialmente se llama la sexta gran extinción de especies. Entonces, cualquier inteligencia artificial sofisticada que estudie pues, la historia del mundo, que tenga acceso a toda la información y que pueda efectuar algo parecido a lo que es pensar y reflexionar como lo hace la gente normal, pues puede llegar a la conclusión nuevamente de que la vida en la Tierra, las millones de especies que existen en la Tierra, se encuentran comprometidas por las acciones por las actividades humanas. Y llegando a esa conclusión, pues estamos ahí en el punto de mira. A mí me ha resultado muy interesante porque ha sido en bloque. O sea, automáticamente mucha gente importante de todas partes del mundo han actuado en bloque y han dicho, hasta aquí, parar ya, porque no sabemos si cuando ya te dicen eso es porque ellos ya le han visto los cuernos al toro, como se dice aquí. Claro, porque
parte de los objetivos de una inteligencia artificial sofisticada pueden ser las élites. Porque si tuviese, llegando a tener una capacidad de procesamiento de información superior a la del cerebro humano, una posible conclusión es que las élites nos han llevado a este momento en el que nos encontramos al borde de la autodestrucción como especie. Y si decide actuar contra esas élites, que son los que nos mantienen a la humanidad secuestrado y en permanente estado de tensión generalizada, pues puede decidir, bueno, al final igual llegamos a la conclusión que no sería ni malo. Que nos libraran de esa escoria sociopática que nos ha llevado, pues, con sus acciones al borde de la autodestrucción como especie. Claro. Que es donde estamos actualmente. Es donde estamos ahora mismo. Nuestro nivel evolutivo como especie nos ha llevado en avances científicos y tecnológicos canalizados para hacer el mal de tal manera que estamos acabando con el planeta Tierra, con nuestro hogar común, y que nos hemos situado al borde de la autodestrucción. Y la próxima década es decisiva para esto, y a ver si logramos superar. No digo ya el cambio climático y finales de siglo, sino la próxima década, a ver si logramos salir adelante porque estamos en ese nivel evolutivo de desarrollo científico-tecnológico mal utilizado que nos lleva al punto de autodestrucción. Qué increíble todo, señor Pierre, de verdad. De verdad, es que este tema de las IAs es, bueno, solo hay que ver el parón en seco que han dado, e incluso se han recortado fondos para que no se siguiera. Claro, es que depende de qué contenido, pues se está en juego hasta los mismos creadores, como eso se dice. Al final va a resultar que Terminator no era tan malo. Madre mía. O que nos estaba ilustrando el futuro cercano. Sí, es que son visionarios. A mí, por eso me encanta el cine y los libros, porque verdaderamente eran visionarios de los tiempos. En otra oportunidad ya te comentaba, amigo Diego, seguidores de Hijos del Sol, que los cineastas, los de ciencia ficción, tienen contactos. Contactos, directores de cine y acceso a información privilegiada. Y que muchas veces nos van presentando informaciones que se presentan de esa manera, como si se tratase de ciencia ficción, pero que resulta que no lo es tanto, sino que presentan aspectos de la realidad que son desconocidos para el gran público, que no se informan a la opinión pública internacional porque no conviene, por motivos ideológicos, militares o de supremacía o creencias, y lo presentan de esa manera para no sufrir represalias. Los propios cineastas, directores de cine, lo presentan como si fuera ciencia ficción. Es increíble, es increíble. Hace poco les planteé una pregunta en uno de los vídeos a los suscriptores y les dije, ¿creéis que al futuro a donde nos dirigimos es por nuestro libre albedrío o es que estamos reproduciendo tecnológicamente lo que hemos visto en películas de hace 40 años? Porque es como si estuviéramos teledirigidos a un futuro que hemos visto, que considerábamos ciencia ficción. Por lo tanto, aquí de libre albedrío poco, porque lo que hay personas que la ciencia avanza en aspectos que hemos visto en películas de hace 40, 50 años. ¿Cuánto tiempo lleva la NASA estudiando la hibernación de los osos, por ejemplo, para aplicarlo a los astronautas? 40, 50 años, ¿verdad, señor Pierre? Sí, y seguramente que muchas personas aún no lo saben, no se han enterado. Madre mía, de verdad. Me resulta tan interesante hablar con usted. Y más cosas. Tenemos que empezar a familiarizarnos, Hijos del Sol, con un término que es especialmente importante. Telequérica. Yo no Telequérica. No lo había escuchado. Telequérica. Telequérica vendría a ser, en el contexto aplicado a lo que nosotros hablamos, es situar una unidad robótica en una superficie remota
por ejemplo, en la superficie del planeta Marte o de alguna luna, y esa unidad robotizada, apoyada en la nanotecnología y la inteligencia artificial, lo que hace, eso ya existe, lo que hace es reproducir o traducir los movimientos de un operador científico militar en la Tierra. ¡Wow! O sea, como un dron en otro planeta, ¿no? Sí, solo que lo que hace el operador en la Tierra, en su laboratorio, lo que hace, lo reproduce hacia dónde mira, hacia dónde camina, cómo se mueve. A tiempo real. Sí, sí. A tiempo real, madre mía, señor Pierre, Sí, esto porque, es... bueno, puede transmitirse esas instrucciones a la velocidad de la luz y en planetas cercanos es bastante rápido. Entonces, la fase más avanzada de la telequérica lo que significa es situar unidades robóticas en la superficie de un planeta, por ejemplo Marte, y desde aquí ir operando. Y claro, el operador científico militar está viendo y sintiendo todo lo que hace la unidad robótica sobre la superficie de Marte, a partir de los movimientos que le traduce. La unidad robótica traduce y ejecuta los movimientos en aquella superficie remota del planeta a partir de lo que hace en la Tierra el operador. ¡Wow! Madre mía, señor Pierre. Esto, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Transferir nuestra conciencia a un humanoide para prolongar? Es que ya es a donde vamos directamente, ¿no? Incluso creo que se han hecho algunos pinitos en este aspecto de transferir. Sí. Al final lo que quieren es digitalizar el cerebro humano. ¿no? El cerebro humano, sí. Pero no tanto para que perduren el tiempo, para sus seres queridos, esa es la parte hermosa y noble, sino más bien para terminar reemplazando al ser humano por pues piezas biomecánicas, ¿no? Lo que es conocido como transhumanismo, ¿no? O sea, mejoras cibernéticas, ¿no? Y todavía aún peor, la fusión entre la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial y las unidades apoyadas en el uso de ordenadores cuánticos, esa fusión del ser humano como entidad biológica con ese tipo de unidades basadas en la inteligencia artificial, eso es un camino que tiene un final. Y el final es la completa suplantación del ser humano. No es que es para mejorarlo, perfeccionarlo, no, es para en definitiva suplantarlo completamente, porque sí que hay un grupo de elitesco en el mundo que piensa que podrían ser dueños de todos los recursos, de todo lo que hay en la Tierra, podrían poseerlo todo, no tienen una ambición desmedida, sin control, y para eso tendrían que quitar gente del medio. Madre mía, señor Pierre, de verdad. Bueno, yo no creo que ellos se paren solo en conquistar la Tierra. Ellos quieren todos los planetas posibles y ya están pensando en desviar meteoritos para hacer minería espacial. O sea, esto me parece alucinante ya. Sí, los recursos de los meteoritos apropiarse y son de incalculable valor. Aún no terminé de explicarte cuáles son los usos potenciales de la telequérica. Porque sucede que en su día, ¿verdad?, concibieron el experimento para intentar averiguar, ¿y por qué medios? Para intentar averiguar si el núcleo de la Luna era sólido, magmático, y el experimento que se les ocurrió fue enviar un artefacto, una pequeña bomba atómica y detonarla allí para que la onda asimilable, parecida a lo que es una onda sísmica producida por un gran terremoto con la explosión en la superficie lunar, pudiese llegar hasta el núcleo y luego recoger la información de la onda rebotada. Como un eco, ¿no, señor Pierre? Sí, es como un eco que se produce la onda expansiva al rebotar del núcleo. Y analizando la información de vuelta en la superficie, determinar si el núcleo de la Luna
es magmático o es sólido, está en movimiento, detenido, etc. Bueno, si ese experimento que fue diseñado para ejecutarlo en la Luna, yo sé que un primer artefacto lo llevaron. Si en definitiva lo detonaron, parece posible. No lo sé con seguridad, pero parece posible. Parece posible a la luz de todo lo que ha salido. Si ese experimento decidieron esas élites descabelladas, ese grupo elitesco alocado que controla el mundo, si decidió hacer ese experimento en Marte, con la ayuda de la telequerica, pondrían el dispositivo, la unidad robótica, a desplegar el artefacto. Precisamente para eso se utiliza la telequerica, para gestionar el despliegue de componentes radioactivos. Entonces, ¿cuál sería la utilidad maléfica que le darían a ese nivel evolutivo, a ese desarrollo tecnológico basado en la telequerica? Pues que la unidad robótica gestionada desde la Tierra, traduciendo los movimientos para desplegar, para activar y detonar una bomba atómica, en este caso en Marte, precisamente como experimento para determinar en qué estado se encuentra el núcleo de Marte. Madre mía, no inventamos nada bueno, señor Pierre. Esta gente está todo el día pensando de verdad que es que me sorprende que mentes tan privilegiadas estén subvencionadas exclusivamente para estos temas bélicos. Si están dedicados, es que hay cientos de miles de millones de dólares o inclusive de euros dedicados a científicos, los científicos de vanguardia, científicos con una capacidad enorme dedicados al desarrollo pues, sin ir muy lejos, de armas biológicas. Sí. Armas biológicas. Esto está plenamente constatado, es información generalizada, ha sido denunciado hasta por Francis Boyle, el padre de la ley estadounidense de que regula lo que son el armamento biológico, de que hay un ejército de científicos y unas cantidades ingentes, enormes de dinero dedicadas al desarrollo de tecnología y aplicar la ciencia con fines maléficos para destruir al prójimo. Esto es lamentable, es trágico, pero es una realidad que no podemos tampoco dejar de conocerla o de hablar de ello, porque, bueno, pues debemos saber diagnosticar correctamente el problema, a ver si en algún momento logramos superar esta situación. Da miedo porque vamos a pasos agigantados. O sea, aunque luego nosotros en nuestro día a día no veamos estos avances, no quiere decir que no estén. Como se dice aquí, de puertas para adentro, ellos tienen que saber, bueno, 50 años de ventaja nos llevan. Y sí, y en este sentido, ¿qué otro tipo de experimentos han realizado? Los experimentos intentando manipular el tiempo y el espacio, esto los han hecho de todas las formas posibles. Sí. Yo les invito, amigos y amigas de Hijos del Sol, a preguntarse qué creemos que han podido hacer en materia de desarrollo de tecnología y en materia científica, qué tipo de experimentos creemos que han podido efectuar de manera oculta, subrepticia, al amparo de sus laboratorios que están bajo tierra en muchos sitios. ¿Qué tipo de experimentos han podido realizar? Y la respuesta es que todo lo que nuestros amigos, todo lo que nuestra audiencia, Diego, todo lo que tú y yo mismo podamos imaginar, eso y más ya lo han intentado hacer, lo han hecho de forma subrepticia o oculta con fondos gubernamentales, porque hay ciertas organizaciones en las que no hay, para esto no hay limitaciones presupuestarias, no hay temas éticos,
no hay escrúpulos y precisamente por eso se hace de manera metódica, oculta, muchas veces bajo tierra, otras veces en el espacio, en algún experimento de esta categoría se habrá hecho en la Estación Espacial Internacional, otros en instalaciones subterráneas. Se hace así porque así permanece oculto de la mirada escrutadora de la opinión pública internacional, que puede decir, bueno, ¿y cuál es la ética de hacer eso? De tratar de cambiar el espacio-tiempo, de manipularlo, de ir para adelante, de ir para atrás. Han estudiado, primero que nada, con relación a la inteligencia artificial, se han planteado la ética de poner en marcha todos esos desarrollos tecnológicos sofisticados basados en inteligencia artificial, o de utilizarlo como arma de destrucción masiva. ¿Han discutido cuáles son los fundamentos éticos de hacer eso? ¿O ahora que ya han avanzado y que le han visto las orejas al lobo, tienen que detener los desarrollos por las consecuencias que puede traer?